tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Voces en la Gestión Pública. Hoy tenemos un tema muy interesante y este tema vamos a traerlo con un invitado muy especial que viene a ser Armando Prieto. Un gusto, Armando Prieto. Ha sido un honor tenerte en este programa. Y bueno, quiero que nos comentes acerca de qué tal tu mañana y más que todo sobre a qué te dedicas. Muy bien. Hola Sandra, gracias por la invitación a todos ustedes, al equipo. En realidad es un honor para mí estar con ustedes y poder compartir con los usuarios, con los estudiantes, funcionarios, ciudadanos de a pie, estos temas tan importantes que vamos a conversar. Bueno, actualmente yo soy abogado, trabajé 10 años en Indecopi, actualmente soy consultor, asesor de instituciones y empresas, docente universitario, siempre vinculado a los temas de Indecopi, protección al consumidor, publicidad, competencia desleal, entre otros temas. Bueno, relacionando el tema de Indecopi, haciendo mucho, bueno, hace tiempo atrás, de hecho, salió esta noticia acerca de una situación que pasó en la empresa de Telefónica respecto a que tuvo un reclamo de 46 millones de soles, bueno, 46.000 soles, respecto a su plataforma de Movistar Play, donde un usuario hizo 4 reclamos en sí respecto a esta plataforma y la empresa no se hizo cargo de eso al punto de que el consumidor dijo de que no fue satisfacida su necesidad. En este caso, la pregunta va dirigida a qué tan importante es un reclamo. Gracias, Sandra. Un reclamo es tan importante tanto para el usuario o consumidor como para la propia empresa o institución. Desde el punto de vista del usuario, porque el usuario tiene que entender que necesitamos conocer los derechos que están reconocidos desde la Constitución Política, derechos de los consumidores específicamente, y a partir de ahí el consumidor tiene pues facultades para poder reclamar, denunciar, y existe una serie de mecanismos que hoy día vamos a conversar contigo, y esto hace finalmente pues que las instituciones, las empresas puedan preocuparse en cumplir la oferta o la promoción que le han brindado. En otras palabras, que cumplan con lo que le han ofrecido al consumidor o al cliente. Entonces, eso por el lado del consumidor, pero por el lado de una empresa o institución, esta podía desencadenar en la afectación a su reputación, que es lo más grave, y sanciones drásticas, pues como multas, por ejemplo, y de acuerdo al tipo de reclamo puede vincularse a otros derechos, y en el caso de Indecopi específicamente una multa podría llegar hasta 450 UITs, lo cual afecta enormemente económicamente a una empresa. Claro, la verdad, 400 bits es demasiado grande. Sí. Una pregunta más o menos común que probablemente la mayoría de espectadores tengan es respecto a qué diferencia tiene Indecopi con Occitel, y especialmente relacionado a este producto de Movistar Play. Perfecto. Bueno, ambos están vinculados a atención a servicios del ciudadano y del consumidor específicamente. Indecopi es una entidad que atiende denuncias, reclamos de consumidores en relaciones de consumo, en relaciones comerciales, para que me entienda, es decir, donde hay una prestación económica, ya sea contra un centro comercial, una clínica, no sé, puede ser un colegio privado, etcétera. Ahí Indecopi es competente. Cuando existe una disconformidad respecto al producto o servicio que ha contratado, ahí Indecopi es el competente para poder conocer y promover conciliaciones o simplemente, si es que esto no se arregla a través de una conciliación, se inicia un procedimiento administrativo sancionador y el Indecopi tiene facultades para poder sancionar y disponer medidas correctivas contra una empresa. En el caso de Occitel, también está vinculado a servicios del ciudadano consumidor, pero específicamente en telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el servicio de internet que he contratado no es idóneo, tiene ciertas deficiencias, entonces yo puedo acudir ahí y tiene sus propios procedimientos. Entonces, ahí, por ejemplo, si un usuario va a Indecopi, pues tendría que derivarse el caso y el Indecopi no tiene competencia. O a la inversa, ¿no? Si es un producto o servicio que no está vinculado al servicio público que brinda Occitel, como el caso que tú mencionas de Movistar Play, que no está vinculado al servicio público en esencia, ahí sí todavía Indecopi se declaró competente respecto al libro de reclamaciones y terminó finalmente pues en una sanción. Sí, entonces, como para entrar en este contexto, no importa en la empresa que estés, siempre Indecopi o Occitel van a estar como que viendo referente a qué tipo de producto o servicios el que estás brindando y en el cual se están quejando las personas. Ajá. ¿No puedes especificar? Sí, más o menos, por lo que tengo entendido, Ajá. Telefónica presenta 2 productos de servicio como productos netos. Correcto. Y en el tema de servicio, el encargado de ver o gestionar los reclamos viene a ser Occitel. Correcto. Y en el caso de los productos, Indecopi.
Correcto. Algo así como que... Pueden ser productos o servicios, pero que no estén vinculados, se llama así legalmente, al servicio público, ¿no? ¿Y cuál es el servicio público ahí? Telecomunicaciones. Entonces, si no está vinculado a ese servicio, entonces Indecopi puede ser competente, ¿cierto? Porque hay muchos productos o servicios que no están vinculados a este servicio público, valga la redundancia. Ahí, obviamente, si no está vinculado, Indecopi es el competente, ¿no? Pero fuera de eso, en general, si uno va pues a una, no sé, un colegio, una clínica, acude a un centro comercial, a una empresa de turismo en general, y por ahí, respecto a los productos y servicios, se presenta una insatisfacción o no se cumple la promesa de la empresa o entidad, entonces ahí sí es competencia del Indecopi. Y respecto a esto de la gestión de los reclamos, ¿cómo el Perú se encuentra frente a esto? Bien, en cuanto a los reclamos, yo diría, de acuerdo a las estadísticas, y siempre reviso las memorias de Indecopi, puedo ver que esto se va incrementando, o sea, los peruanos van tomando conciencia de sus derechos. Los derechos del consumidor es un tema relativamente nuevo todavía, obedece al desarrollo del modelo económico de mercado que el Perú ha adoptado, y claro, aparece por primera vez con el término consumidor en la actual Constitución del 93, en el artículo 65 específicamente, donde establece que el Estado va a defender, digamos, a proteger al consumidor en su derecho a la información, en su derecho a la seguridad y en el tema de alimentos también. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante entender que hay toda una tendencia de protección. Vino Indecopi, con un sistema interesante, gratuito, para poder atender cualquier reclamo y promover conciliaciones, o iniciando un procedimiento administrativo sancionador contra empresas, y eso hace que se haya facilitado, digamos, el camino para que muchos usuarios puedan reclamar y denunciar, ya sea en un primer momento registrando un reclamo en un libro de reclamaciones, o simplemente acudiendo al empresario directamente o al Indecopi buscando promover una salida pacífica o presentando una denuncia formal ante Indecopi. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el consumidor va tomando conciencia, se van incrementando los procedimientos, pero también se van incrementando los reclamos. Entonces, y como se están incrementando los reclamos, ¿esto qué nos lleva? Pues que las empresas tienen más sanciones en el Perú, se viene afectando la reputación. Y claro, a veces uno subestima, ¿no? Hay empresas que subestiman el tema, pero finalmente cuando sale la multa y algunas se viralizan, se afecta enormemente su reputación y eso pues impacta económicamente a la empresa. Y además una multa, y no solo eso, sino que además puede quedar registrado, Indecopi maneja en su página web una lista, un registro de empresas sancionadas, ¿de acuerdo? Mira a quién le compra, se llama el aplicativo, y ahí tú puedes verificar qué empresas vienen siendo sancionadas, incluso de forma reiterada. Entonces, imagínate que un tercero, un inversionista de otro país o una empresa quiera apostar una alianza, un convenio, no sé, cualquier tipo de alianza estratégica con una empresa, pues visualiza ese registro, es como pues un antecedente penal, para que me entiendas, ¿no? De una persona natural. Entonces, es terrible ver esa lista porque ahí el usuario, la persona natural o un extranjero puede darse cuenta si vale la pena trabajar o no con esta empresa, ¿no? Entonces, es el impacto enorme. Entonces esto va tomando fuerza y bueno, empresas grandes ya se han venido preocupando, tienen incluso áreas en sus empresas que se dedican a este tema de gestión de reclamos, sus procesos, algunos han optado por una certificación internacional, algunos por compliance, programas de prevención de infracciones y cómo gestionar adecuadamente los reclamos, ¿no? Se han preocupado en las capacitaciones, se han preocupado en realizar alertas, incluso cuando un nuevo trabajador ingresa a la empresa los capacitan y a los que ven directamente el tema pues es una permanente capacitación y sobre todo se trabaja una cultura ética y de cumplimiento normativo en la empresa. Claro, de por sí, ahora que los ciudadanos especialmente conocen más acerca de los reclamos, las empresas tienen más, ¿cómo se diría? Más necesidades por satisfacer y que especialmente se presente con la calidad de vida. Y yéndonos más al tema de la separata entre el consumidor y la empresa, cuando generalmente hablamos de reclamos, siempre hablamos del consumidor, hablamos del que inicia este proceso en el cual ya sea Citel o Indecopi empiezan a generar este proceso. Más que todo, ¿sobre qué derechos presenta el consumidor? Muchas gracias, buena pregunta, Sandra. Efectivamente, los derechos están en la Constitución, ya te comenté, ¿no es cierto? Información, seguridad, pero además tenemos un Código de Protección y Defensa del Consumidor y normas que han sido complementadas,
donde podemos identificar muchos derechos del consumidor, pero su nivel de protección parte de un marco constitucional, por lo tanto estamos hablando de derechos importantes, relevantes, que el Estado tiene prioridad. Derecho a la información es vital. Las empresas deben brindar a los consumidores información relevante, o sea, aquella necesaria, suficiente para tomar una decisión de consumo. O sea, si por ejemplo yo voy a vender un producto y es riesgoso para la salud, tengo que advertir. O si es un producto que es muy complejo y necesito explicar cómo usar el mismo, tiene que tener esta información. Esa es la información relevante. Entonces, muchos empresarios omiten este tema y afectan enormemente al consumidor. El derecho a un trato justo, que cada vez toma fuerza, a no discriminar, a tratar adecuadamente al consumidor, no tener sesgos y no discriminar por razones de raza, sexo, nacionalidad, etcétera. Y acá hay una serie de casos incluso emblemáticos acá en Perú, ¿no? Sobre el tema de las discotecas que discriminaban, entre otros. Y además tenemos el derecho a acceder a una variedad de productos y servicios del consumidor y el derecho pues a reclamar, es importante, ¿no? Y hay un derecho que yo resalto, que es a que el consumidor reciba un producto o servicio idóneo. Esto de la idoneidad es muy importante. La idoneidad significa que entre lo que yo adquiero y lo que me han ofrecido hay una, digamos, conformidad. O sea, lo que yo recibo es lo que realmente me han ofrecido. Entonces, ¿y eso dónde puedo visualizar o demostrar? Los catálogos, la televisión, internet, redes sociales, cuando converso con una persona que atiende al público en una empresa. Entonces, toda esa información es, digamos, el marco de expectativa que tiene un consumidor. Entonces, el consumidor, con toda esa información, recibe el producto o servicio y se da cuenta que no hay coincidencia. Entonces se ha afectado este derecho importante a recibir, a comprar productos idóneos. Entonces, si el producto que me han vendido no está acorde a la promoción, a la publicidad, a las promociones que grandemente usan las empresas, o simplemente a las características con las cuales yo he adquirido un producto o contratado un servicio, el consumidor tiene todo el derecho a poder reclamar y denunciar, ¿no?, contra esa empresa. Entonces, estos serían los principales derechos que deben tener presente, ¿no? Y claro, si es que por ahí el consumidor advierte que el producto no es idóneo, no se ha brindado información relevante, no se la trataba adecuadamente, etcétera, tiene el derecho a reclamar. Eso es muy importante. Y en ese caso, si el usuario quiere hacer el reclamo, ¿qué entidades tiene aparte del Indecopi y el Ocitel? Es muy buena pregunta. En realidad, los consumidores tienen, yo diría, varios caminos para poder reclamar. Una cosa es reclamar y otra cosa es presentar una denuncia, ¿no? A veces confunden. Entonces, una denuncia ya me lleva a un procedimiento formal donde intervienen abogados, tengo que pagar una tasa para presentar mi denuncia y bueno, hay que esperar un tiempo obviamente para el resultado. Pero un reclamo es simplemente la expresión de una insatisfacción respecto al producto o servicio que he contratado. Ahora, el consumidor, ¿qué caminos tiene? Podría, digamos, si voy a un restaurante y me han discriminado, o si compro por internet una billetera y la que recibo no es la que está pactada o no tiene las características con las que he contratado, yo tranquilamente puedo usar el canal propio de la empresa. Puedo llamar directamente al gerente, puedo comunicarme, puedo enviarle una carta. Puedo usar el libro de reclamaciones también, es muy importante. Puedo usar el libro de reclamaciones, pero no son, digamos, excluyentes. Yo puedo manejar todos estos temas paralelamente y además puedo ir a Indecopi y usar su servicio gratuito de atención al ciudadano para que se promueva una conciliación. Y muchas empresas reaccionan y dicen, oye, se ha ido a Indecopi este cliente, hay que preocuparnos. Hay empresas que no les importa, dicen, no, todavía no hagamos nada. Y todavía cuando se frustra la conciliación, espera todavía una denuncia formal y ahí sí la mayoría tienen que reaccionar, si no se les viene la multa y afectación a su reputación. Entonces, como puedes ver, Sandra, existe una infinidad de opciones que tiene el consumidor para poder acudir frente a una insatisfacción de un producto o servicio que ha adquirido, ¿no? Entonces, puede reclamar de 1000 formas, todas son válidas, incluso nos puede llevar paralelamente. Bueno, la verdad que es muy interesante saber, bueno, ahora como consumidores, inclusive dentro de nosotros mismos, porque todos somos consumidores, claro, todos acá presentes. Ahora saber estas acciones que podemos tomar son de mucha ayuda. Y bueno, señor Armando, quería decirle que entramos en nuestro primer corte, perfecto, donde hablaremos, donde tomaremos un descanso y para el siguiente bloque vamos a hablar ya dejando de lado el consumidor y entrando más a las empresas. ¿Qué es lo que pasa con las empresas y los reclamos? Bueno, regresamos después de los cortes comerciales.
Rodrigo. Rodrigo ha ingresado a trabajar hace una semana, pero todavía está perdido. ¿Tú tampoco sabes del CIAF? Tranquilo, iniciamos el curso especializado online dictado por expertos en el CIAF RP, donde aprenderás sobre presupuestos, tesorería, contabilidad y deuda pública. Aprende en la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Bueno, y volvimos después de este corte comercial y bueno, Armando, respecto a estos temas, habíamos comentado en el bloque pasado, estábamos hablando sobre el consumidor. Ahora vamos a enfocarnos más en el tema de la empresa, ya que las empresas también presentan tanto los reclamos como los derechos que puede dar al consumidor y los reclamos que pueda recibir. En este caso, ¿qué derechos tienen los empresarios frente a los reclamos? Muchas gracias, Sandra. Sí, la verdad es que en el Perú estamos hablando mucho sobre derechos del consumidor. Hay asociaciones, hay personas, influencers, hay personas jurídicas que se encargan de motivar a que los consumidores puedan reclamar y denunciar. Y eso está bien porque está sensibilizando a la población, ¿no? Y uno se puede dar cuenta porque algunos departamentos tienen más denuncias y reclamos que otros. Y cuando uno verifica el índice de educación, se da cuenta que hay una relación. Entonces, mayor conocimiento, mayor reclamo, y eso está muy bien. Pero nos olvidamos de los empresarios, ¿no es cierto? Los empresarios también tienen derechos. O sea, esto no significa solamente hablar de obligaciones que favorecen al consumidor. El empresario también tiene derechos, y eso hay que decirlo bien claro desde el mandato constitucional, que señala que la libertad de empresa, el derecho de iniciativa empresarial, es prácticamente un derecho fundamental de todo empresario. ¿Esto qué significa? Que los empresarios definen su modelo de negocio. Por ejemplo, esta semana se discutía mucho el tema en las farmacias y claro, las empresas tienen el derecho a definir su modelo de negocio. Claro, hay límites como manda la Constitución política, como es la seguridad, la salud y la moral, pero fuera de ello el empresario tiene plena libertad. Define su modelo de negocio, define sus procesos, define su sistema de satisfacción de sus clientes, sus políticas que van a permitir tener una relación adecuada con sus clientes o consumidores. Entonces, en eso existe plena libertad. El empresario decide las características del producto o servicio que está ofertando en el mercado sin ninguna restricción. Y si por ahí hay una afectación, se puede denunciar eso por barreras burocráticas o simplemente afectación a su derecho a la libertad de empresa o de iniciativa empresarial. Y en este orden, hablando del tema de libre reclamaciones, hay empresarios que se preocupan mucho y tienen plena libertad de tomar un camino de una certificación internacional que le diga: estos son los estándares que vas a implementar en tu empresa respecto a la satisfacción de sus clientes, y les va muy bien. Otras empresas implementan, por ejemplo, un programa de cumplimiento normativo, o se llama compliance también, y se genera una cultura bonita en la empresa donde todos están sensibilizados con el cumplimiento de normas, y si hay un reclamo por ahí, pues inmediatamente reaccionan como si fuera un incendio, tipo bomberos, rapidísimo, y les va muy bien. Y todo esto es parte de la libertad de los empresarios, ¿no? Y si bien es cierto, la norma señala que cuando hay un reclamo, el plazo legal ahora es 15 días hábiles improrrogable, antes era 30 días, ¿recuerdas? No. Ahora solo son 15 días hábiles improrrogables. Hay empresarios que tienen el derecho a decir, bueno, si es mi derecho, yo le voy a responder al día 15, pues no hay ningún problema. Pero hay empresarios que, digamos, están bajo certificaciones, o hay políticas de preocupación al cliente, entonces responden inmediatamente. Y aun cuando el reclamo sea muy complejo, el empresario le dice: has presentado un reclamo el día de hoy, por la naturaleza de tu reclamo nos vamos a tomar unos días para analizar y darte una respuesta en tantos días o en breve. Entonces el cliente siente que lo escuchan, ¿cierto? Esa forma como reaccionar frente a un reclamo es el derecho del empresario. O sea, los empresarios tienen derecho a distinguirse y hay unos que destacan más que otros, ¿no? ¿Cierto? Sí. Eso es importante tener claro, ¿no? Sí, Armando. Entonces, volviendo hacia lo que se habló de Telefónica respecto a justamente el gran escándalo que pasó sobre que el usuario presentó 4 reclamos que no fueron respondidos en lo que viene a ser el gusto del consumidor. ¿Cuáles fueron los errores en el proceso del reclamo para que haya pasado a estos niveles? Qué interesante tu pregunta, Sandra. Sí, esto es importante para los empresarios, ¿no? Si bien es cierto, cuando se presenta un reclamo, existe la obligación del empresario de atender en este plazo que he indicado. Sin embargo, la primera reacción que optan algunos es desatender, no pasa nada, es un tema de poca relevancia legal, dejémoslo ahí, vamos a ver cómo va escalando. Aunque no creas,
Muchas empresas tienen ese tipo de reacciones. Segundo, algunos responden, pero responden de una manera genérica y no se pronuncian sobre el fondo. O sea, yo te pido A, B, C y el empresario dice D, por ejemplo, ¿no? Se pronuncia sobre D, algo que ni siquiera había mencionado. Entonces, en el caso de que tú mencionas, de Movistar Play, por ejemplo, sí hubo una respuesta a los reclamos. Sí, hubo una respuesta. Hubo una respuesta, es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué se le sancionó? Entonces, hubo una respuesta, pero no estaba vinculado a lo que estaba reclamando, ¿de acuerdo? No sé, pues como yo te dijera, vamos a jugar fútbol y te digo, sí me gusta el vóley, algo así, ¿no? Entonces, igual se respondió. Entonces, Indecopi muy interesantemente, y esto hay que destacar, señala en su resolución, si bien es cierto respondió, pero no se pronunció sobre la insatisfacción expresada en el reclamo. Entonces, ahí Indecopi dijo, legalmente no has atendido el reclamo y por eso te multo. Ese fue el caso del ejemplo que tú pones, que vale la pena resaltar. O sea, si bien es cierto, digamos, la infracción que podría suscitarse es que no respondas al reclamo, pero uno cree que, digamos, hablando cualquier cosa ya respondió, también hay que tener mucho cuidado. O sea, uno tiene que responder sí o no, es atendible o no tu petición o no es atendible. Punto. Ahora, que tengas o no tengas razón, ese será un tema de fondo, que probablemente se discuta en un procedimiento sancionador en Indecopi, ese es otro tema, pero que yo me pronuncie sobre lo que me está diciendo. Por ejemplo, si yo me compré, no sé, pues un celular y yo le digo el celular no funciona, por favor, vengo a reclamar, perdón, y en este caso el proveedor responde, no, la verdad es que el celular sí está en buenas condiciones, seguro que tú has manipulado mal, punto. Pero yo ya te respondí. Tengas o no tengas razón, si ese proveedor está engañando, está mintiendo, se verá en el procedimiento. Pero respecto al libro de reclamaciones, ya respondió. Eso es importante, respecto a la insatisfacción que está alegando el usuario o consumidor. Tengo una pregunta más relacionada a la diferencia de tanto empresa como microempresa, porque hay ciertas responsabilidades que, si bien la empresa gigante sabe cómo manejarlas, las microempresas muchas veces, como son nuevas o como recién están empezando, no están como que tan entrado al tema. En ese caso, ¿qué recomendaciones daría usted a las microempresas cuando reciben un reclamo? Porque es algo que se les puede caer el mundo técnicamente, porque como recién están empezando, tampoco tienen como que las posibilidades o los medios o el conocimiento de saber qué hacer frente a estas. Bueno, tío, la verdad que te agradezco la pregunta porque, claro, si bien es cierto, las grandes empresas tienen estudios, tienen áreas legales bien implementadas, programas de cumplimiento normativo, pues tranquilamente pueden preocuparse por estos temas, ¿no? Y a mí me parece excelente y los felicito por difundir estos temas de alcance nacional. Es importante porque son las MIPES las que mueven la economía peruana, esa es la verdad. Las MIPES mueven la economía peruana y ahí a veces no tienen pues la suerte de contar con un abogado al costado todo el tiempo, ¿no? Y un buen abogado a veces le va a cobrar mucho dinero por la asesoría. Entonces hay que decir a toda la población nacional y a todas las MIPES, las medianas empresas, que todas las empresas que cuenten que tengan fines lucrativos o de pronto sin fines lucrativos, pero que en camino aparece una prestación económica, todos tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones. Por lo tanto, si un usuario ahorita nos está escuchando y tiene una bodega, ¿cierto?, en una provincia de Perú o acá mismo Lima, está obligado a tener un libro de reclamaciones. O sea, donde tú vas a comprar el pan todos los días y si por ahí hay un problema, no sé, pues el pan es defectuoso y es dañino para la salud, aunque tú no creas, tú le puedes pedir a ese bodeguero que mueve la economía peruana ¿Se puede reclamar? su libro de reclamaciones, claro. Entonces te va a contestar que yo soy chiquito, no tengo la obligación. No, legalmente todos, ¿de acuerdo? En tema del libro de reclamaciones no hay diferencia, que si a partir de ser mediana empresa, no existe esa diferencia. Es toda persona en una relación comercial en la que yo pago por un servicio pagando 10 soles o 5 soles o 1 millón de soles, todos tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones. Y el monto, el tema monetario puede ser un factor para que se genere, más o menos, el monto monetario, tanto en microempresas, puede ser un factor importante. Si, por ejemplo, como mencionas, estoy comprando un pan que muchas veces puede ser menos de 5 soles, ¿puede entrar dentro de los reclamos o el peso monetario hace que el reclamo tenga mayor fuerza? No, en realidad no existe esa diferenciación. Yo puedo presentar un reclamo por 3 soles, 5 soles o por 1 millón de soles sin ningún problema. Hubo un caso emblemático, recuerdo, Indecopi en sus primeros inicios, donde un señor denunció por un calzado que costaba creo que 50 soles
y se denunció y llegó hasta el tribunal de Indecopi y generó un precedente vinculante a nivel nacional porque por primera vez explicó en qué consistía la idoneidad que comentaba hace un momento, ¿no? Un consumidor no esperaría que por más que pague baratísimo por un zapato, al día 3 una pequeña lluvia en Lima y se malogró el zapato. Entonces un consumidor esperaría algo más de ese producto. Entonces se sancionó a esa empresa. Ahora, en cuanto a la sanción, sí podría variar en cuanto al beneficio indebido. ¿Cuánto fue el beneficio que obtuvo ese empresario? Si es reiterativo, no es reiterativo, cuál fue su impacto nacional, internacional o local, a cuánto se afectó, cuánto tiempo, los usuarios afectados. O sea, Indecopi, y está en la norma, tiene varios factores que determinan la multa, obviamente, ¿no? Entonces, pero no hay una selectividad, pues todos son importantes, así de simple, ¿no? Entonces, el día que tú contrates un servicio de vuelo en una empresa de transporte internacional, puedes denunciar. Así como cuando vas a una pequeña bodega. En cualquier supuesto, eres consumidor. Pero sí es importante recordar, y esto hay que decirlo con mucha nitidez, que consumidor es toda persona natural, jurídica, que adquiere, utiliza o disfruta bienes como destinatario final. Y todos los peruanos somos consumidores. Cuando yo compro un reloj, una corbata, cuando compro una verdura, soy consumidor. Y si ahí no existe coincidencia entre lo que se me ha ofrecido, o la expectativa que han generado en mí como consumidor, yo tengo todo el derecho a reclamar. Y si la empresa atiende mi reclamo, muy bien, pero si no estoy de acuerdo, tengo incluso el derecho a denunciar a esa empresa. Y esa denuncia sí puede terminar en una afectación en la reputación de la empresa y una sanción económica, ¿no? Más que todo, esta es una pregunta tal vez agarrando el concepto de empresa y consumidor y darle la vuelta. ¿Alguna vez hubo una situación donde la empresa legalmente tuvo que tener repercusiones frente a un consumidor? ¿A qué te refieres con repercusiones? Que más o menos, que si alguna empresa tuvo que denunciar al consumidor por hacer reclamo indebido de su producto. Ah, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, en realidad, en toda relación comercial en el Perú hay un principio que se llama la buena fe. Y la buena fe es una exigencia para las empresas, para las instituciones públicas también, y para los consumidores. O sea, el principio de buena fe debe caracterizar toda relación comercial. Por lo tanto, estamos hablando hasta el momento de atacar a una empresa que no cumple sus obligaciones, ¿no es cierto? Porque no actúa de buena fe, no responde libre de reclamaciones en el plazo, no tiene libre de reclamación, no cumple con las características, etcétera, ¿no? Pero también, por otro lado, la buena fe es exigible a los consumidores o usuarios. Yo fui comisionado de Indecopi y la verdad es que sí, conocí a un consumidor que presentaba todos los días reclamos, denuncias. Y también hay abogados, incluso se instalan en ciertos establecimientos para dedicarse a observar solo defectos de una empresa. Y la verdad que he visto denuncias maliciosas. El Código del Consumidor habla de denuncias maliciosas, que tranquilamente se puede aplicar a un tema de reclamo, un reclamo malicioso. Entonces, si el consumidor actúa maliciosamente, imagínate que un reclamo se viralice. Justo ayer pude ver esto lo vi en Facebook, una usuaria se quejaba de un restaurante acá en Lima, ¿no? Y vi la cantidad de vistas y la verdad me sorprendí, se estaba viralizando, ¿no? Entonces yo me preguntaba si eso no fuera cierto, entonces ¿cuánto se afecta la reputación de esa empresa? Si fuera cierto, excelente, claro, me sumo, vamos contra esa empresa, incluso hay que dejar de consumir en esa empresa, el consumidor cada vez debe estar más empoderado, pero si es que es maliciosa el reclamo, la denuncia, Indecopi, uno, debería declarar infundada esa denuncia. Segundo, se puede denunciar a ese consumidor también, porque la norma habla de consumidor malicioso. Y tercero, se puede denunciar judicialmente daños y perjuicios, incluso penalmente, si por ejemplo de por medio hay un delito. O sea, si le ha causado un tremendo daño a la empresa, a su reputación, que es lo más valioso, entonces podemos denunciar incluso judicialmente a esa empresa, a ese consumidor que está afectando la reputación de una empresa. Así es, Sandra, así que hay que cuidarse por ambos lados. Por ambos lados, tanto como consumidor, como empresa, como microempresa inclusive, tenemos tanto el derecho de reclamar como luchar por reclamos que no son justos para nosotros. Y bueno, don Armando, vamos a empezar, terminamos este segundo bloque. La verdad hay bastante información nueva, sí. Inclusive hay mucha información respecto ya no necesariamente a los reclamos, sino cómo puede arraigarse a diferentes conceptos. Y bueno, terminamos este bloque. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Voces de la Gestión Pública y venimos para el tercer bloque, que en el tercer bloque hablaremos sobre el ámbito de los reclamos,
pero en entidades públicas, que muchas veces no se hablan porque no se llegan a ser respondidas. Y bueno, aquí con nuestro invitado vamos a responder esas preguntas que tanto nos tienen en la cabeza dando vueltas. Claro que sí. ¿Qué? ¿Aún no estás certificado en la OCE? Tranquilo, iniciamos nuestros cursos especializados online. Te preparamos para el examen de certificación ante OCE, que con ayuda de docentes capacitados aprenderás sobre las contrataciones públicas. Aprende esto y mucho más en Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Y bueno, empezamos con este último bloque acerca de ese tema muy importante que vienen a ser los reclamos. Y bueno, don Armando, respecto a los reclamos, ya hablamos sobre tanto el consumidor, la empresa, la microempresa, y ahora vamos a una situación que es muy poco tocada, que viene a ser acerca de las entidades públicas. En este caso, ¿existe un derecho de los ciudadanos para poder reclamar contra las entidades públicas? Sí, gracias Sandra. Sí, como tú aciertas cuando indicas que no se difunde mucho esta parte, ¿no? Sobre el consumidor en relaciones comerciales con proveedores, con privados, personas jurídicas con fines de lucro, es bastante difundido, ¿no? Pero en el tema de instituciones públicas en realidad poco se difunde, ¿no? Entonces, sí, la verdad que sí existe un derecho. Es decir, inicialmente hubo bastante confusión, digamos, en la evolución histórica legal, y primero se asumía que solo existía el derecho ante entidades, ante empresas, ante instituciones lucrativas, más no ante instituciones públicas. Esto ya cambió porque incluso existe un marco legal reglamentado, obviamente, que señala que el consumidor también tiene derecho a expresar sus insatisfacciones ante entidades públicas, y el derecho es también a reclamar. Si bien es cierto, hay una pequeña diferencia en cuanto al término reclamar, pero en esencia, para ambos lados, tanto para el privado como el público, sí existe ese derecho del ciudadano. O sea, un ciudadano, digamos, que es maltratado, que no se atiende su petición en los plazos establecidos o respecto a la respuesta que obtiene de la administración pública, no está de acuerdo, puede presentar un reclamo. Pero sí, quiero inmediatamente dejar en claro, porque a veces se confunde. Y a veces un cliente está tramitando, no sé, ante una entidad del Estado, una licencia, una autorización, y de pronto tiene una insatisfacción respecto a ese procedimiento y quiere usar el libro de reclamaciones. Ahí no procede. ¿Por qué? Porque cualquier cuestionamiento que tú tengas en un procedimiento ya administrativo, lo tienes que hacer por esa vía, por ese canal. Si de pronto estoy haciendo una gestión ante una entidad pública X del Perú, y veo que el plazo para resolver es tantos días y ya sobrepasó 3 meses, y yo digo, voy a presentar mi reclamo. No, por ahí tú quieres cuestionar algo del procedimiento administrativo. En ese caso tienes que presentar tu recurso de queja, ¿cierto?, ante la institución para que pueda ser revisado y tú puedas expresar tu insatisfacción por la demora. Pero fuera de ese procedimiento administrativo, no sé, yo voy a la administración pública y me maltratan, no me quieren permitir acceder a un producto o servicio, o respecto al plazo de una petición de un producto sencillo, yo tengo derecho a reclamar. Y tal como yo voy a una empresa privada y le digo, dame tu libro de reclamaciones que voy a presentar mi reclamo, igual tengo derecho a lo mismo, decirle, señor, por favor, voy a presentar un reclamo. Su libro de reclamaciones, la misma lógica, y casi los formatos casi iguales, y por lo tanto la misma obligación de la institución de responder también. Entrando un poco más como en un caso que fue conocido hace no mucho en TikTok, hablamos acerca de la TikToker Marjorie, que presentó lo que viene a ser un trend donde ella salía bailando, lo cual la empresa CatCap utilizó y creó plantillas relacionadas a este trend que justamente salió de ella, donde en este caso un ministerio utilizó este video, y debido a este video Marjorie hizo un reclamo frente a esto, donde el reclamo, si no me equivoco, llegó hasta lo que viene a ser las disculpas del ministerio. En este caso, ¿me podría explicar cuál fue la situación del reclamo? Si el reclamo fue verídico, fue cierto, ¿cómo se diría? ¿Fue lo debido en el momento? Ok, muchas gracias, Sandra. Bueno, en realidad, en general, la administración pública tiene el deber de poder atender cualquier petición de los ciudadanos. Es decir, si un ciudadano quiere alguna información de parte de la administración, tiene todo el derecho a decirle, a ejercer su derecho de acceso a la información pública y obtener esa información.
Si por ahí, en cuanto al trato, los plazos de, no sé, de una solicitud específica, no tengo atención, puedo prestar un reclamo, etcétera. También tengo otras instituciones que pueden intervenir. La Defensoría del Pueblo también interviene cuando se están vulnerando derechos fundamentales o cuando la administración no cumple con sus funciones. También tengo a la Defensoría del Pueblo. Y bueno, y en el caso que estamos hablando hoy día, tengo el libro de reclamaciones. Sin embargo, tú mencionas algo más que me lleva a una conclusión importante, y es que la administración pública tiene que atender adecuadamente al ciudadano, ¿de acuerdo? Y respetar sus derechos que estamos comentando. Yo, por ejemplo, no sé, soy un influencer, como el caso que tú comentas, y tengo un producto que viraliza en las redes y que es muy atractivo para los jóvenes. Soy conocido, tengo una reputación ganada, ¿no? Y hablaremos en otra oportunidad de los derechos de los influencers y obligaciones, que es muy interesante. Pero, volviendo al tema, yo tengo una reputación ganada como influencer y tengo información, tengo propiedad intelectual, porque genero contenidos, es importante. Y cuando yo genero contenidos, estoy hablando de obras protegidas por derechos de autor. Aparte, mi imagen, mi reputación tiene un precio, ¿de acuerdo? Y si por ahí el Estado quiere desarrollar una campaña, X campaña, o simplemente promocionar un servicio público y quiere, no sé, a veces pues los creativos de las áreas, ¿no es cierto?, son muy audaces y buscan cómo llamar la atención, y se dan cuenta que acá una chica influencer tiene un buen, no sé, un modelo, una imagen, una expresión, frase, lo que sea, y lo utilizan. Eso es obviamente afectar la propiedad intelectual y también los datos personales. ¿Por qué datos personales? Porque la imagen de una persona, sus datos son, para la redundancia, son datos personales en términos legales y está protegido por la legislación peruana. Por lo tanto, si yo voy a utilizar la imagen de un personaje, imagínate tú, por ejemplo, no sé, vas a promocionar esta entrevista que tenemos y usas mi imagen, perfecto, porque yo estoy autorizando, ¿no? Pero si tú usas una imagen de alguien que no ha dado su autorización, ahí sí estás violando datos personales, entonces tienes problemas. Eso para empezar, número uno, hay una violación a los datos personales, y segundo, a su propiedad intelectual, porque los formatos y contenidos que ella puede haber generado, si son copiados de forma igual o similar, generando confusión, cualquiera se da cuenta que ha tomado esos formatos de un influencer, están protegidos obviamente por la propiedad intelectual. Entonces, es por eso que el Estado reaccionó y tuvo que corregir, porque obviamente se dieron cuenta que no habían tenido presente estos derechos que son importantes de todo ciudadano. Así que todo ciudadano peruano tiene el derecho a crecer, a avanzar, ¿no es cierto?, a ser muy creativo, usar sus redes, a hacer empresa. Y el Estado tiene el deber, y no solo el Estado, cualquier persona tiene el deber de respetar tus derechos, tus datos personales y todas tus creaciones intelectuales, entre ellos las obras, ¿no es cierto? Las obras visuales dentro de las redes sociales, Así es, Sandra. que es un mundo que todavía está en pleno crecimiento acerca de lo que vienen a ser los reclamos. Así es. Retrocediendo en el tema me quedó la duda sobre qué puede hacer ¿cuándo el usuario puede hacer la queja con Indecopi y cuándo con la institución pública? Muy buena pregunta, para aclarar, importantísimo, Sandra. Indecopi es la entidad competente para atender reclamos, denuncias en supuestos en los que existe una relación comercial. En palabras simples, una actividad económica. Si, por ejemplo, voy a un centro comercial, hay una actividad económica, yo pago por un producto y recibo un servicio o un producto específico. Cuando voy a una clínica, una empresa de turismo, etcétera, pago una prestación y recibo una contraprestación. Entonces, hay una relación comercial. Entonces, cuando hay una insatisfacción por un producto o un servicio, producto podría ser cuando compro un reloj, por ejemplo, entonces ahí Indecopi es el competente. Y es necesario saber esto, que no es necesario que yo pague todavía. Por el solo hecho de estar expuesto a una relación de consumo, ya estoy protegido. Cuando voy a una discoteca, estoy en la cola y me discriminan, pues no he pagado nada todavía. Pero por estar expuesto a una relación de consumo y por ahí me han discriminado, pues ya tengo derecho a denunciar ante Indecopi. Si voy a un centro comercial y cae un objeto ahí del techo y me hace daño a mi cabeza y a mi salud, obviamente, no pagué nada, estoy recién entrando. Y eso no quiere decir que no soy consumidor. Soy consumidor por el solo hecho de estar expuesto a esa relación comercial. Ya puedo, obviamente, denunciar ante Indecopi, ¿de acuerdo? O sea, estar expuesto o haber pagado por un producto o por un servicio me hace consumidor y tengo todo el derecho a poder acudir al Indecopi. Ese es el Indecopi, ¿de acuerdo? Pero tú me preguntas
Lo otro era con las instituciones públicas, ¿no es cierto? Claro, cuando el reclamo viene a ser por la institución pública. Correcto. Entonces, en el caso de instituciones públicas es diferente porque no necesariamente hay una actividad lucrativa. El Estado puede ser empresa, pero no necesariamente. Generalmente hay un servicio público que se brinda a la ciudadanía. Entonces, ahí no hay esa actividad lucrativa, esa ganancia, para que me entiendan. Entonces, ahí esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, si yo voy a una institución pública en la que, por ejemplo, no sé, por un servicio X o por adquirir un producto, ¿no es cierto?, me tratan mal o demoran o no me permiten el acceso, puedo usar, obviamente, el libro de reclamación desde una entidad pública, ¿no? Entonces, ahí no importa este tema comercial, no importa esta relación comercial. Entonces, conclusión, solo en las actividades comerciales, ¿de acuerdo?, puedo acudir al INDECOPI. Así de simple. Sí, bueno, más que esto ya es una pregunta un poco, si por ejemplo yo soy algún proveedor de algún producto que el Estado necesita y quiero presentar un reclamo porque en pleno proceso desistieron del servicio que yo necesitaba, ¿en dónde puedo reclamar si yo soy proveedor? ¿Me vuelvo como como un nuevo usuario o cómo se convertiría? O sea, tú como proveedor quieres reclamar ante el Estado. Muy bien, en ese caso, interesante tu pregunta, ¿no? Porque en el caso de las relaciones comerciales, solamente se atiende los reclamos, denuncias, cuando uno es consumidor final, y eso es importante también aclarar, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Si yo compro, no sé, muchas gaseosas para mi negocio, ¿cierto?, y estas son defectuosas, no podría denunciar porque no soy consumidor, porque yo estoy actuando en una postura de empresario también, porque el producto que he adquirido reingresa al mercado, ¿cierto? Entonces, si yo compro celulares para mi negocio, ropa para mi negocio, y estos son defectuosos, no puedo ir a INDECOPI, porque no soy consumidor. Consumidor es el destinatario final, el que compra la gaseosa para su consumo personal o de su entorno familiar, nada más. Para la fiesta de mi hija o de un familiar, soy consumidor. Pero si yo adquiero un producto para mi negocio, ya no soy consumidor. Eso no quiere decir que uno queda desamparado. Uno tiene el derecho a acudir al Poder Judicial a denunciar como proveedor. Entonces, en la parte privada, entonces hay que ser consumidor final para poder denunciar ante INDECOPI, ¿no es cierto? En el caso del Estado, tengo derecho como ciudadano a usar el libro de reclamaciones, ¿de acuerdo? Si yo fuera proveedor, también tengo derechos, pero es diferente ya, porque hay una relación contractual. El proveedor firma un contrato con el Estado, ¿no es cierto? Después de un proceso, una contratación directa, no lo sé, hay un contrato entre un proveedor y el Estado. Entonces, ahí el cumplimiento o no cumplimiento se rige por ese contrato, obviamente, ¿no? Entonces, es otro, el canal es otro, obviamente, ¿no? Así es. Entonces, los reclamos se generan cuando tú eres consumidor final. Cuando eres consumidor final, correcto, en las relaciones civiles ante INDECOPI y ante las entidades públicas, cuando eres un ciudadano que va a, digamos, a usar un servicio público, ¿de acuerdo? No sé, se me ocurre, voy a INDECOPI, voy a la Defensoría del Pueblo, acudo al Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, no sé, voy a hacer un trámite en el Ministerio de Cultura por ahí y me tratan mal, no me permiten acceder a una feria que es pública, etcétera. Yo puedo presentar un reclamo como ciudadano ante una entidad pública. Ok. Y bueno, entrando a esto de las entidades públicas, ¿qué repercusiones tiene una entidad pública si no atiende un reclamo? Muy buena pregunta. Ya quedó clarísimo el tema privado, ¿no? Sí, si el privado no atiende, tiene su multa que puede llegar a 450 UITs, cuidado empresarios. En el Estado es diferente, ¿no? Porque no va a intervenir, cuando yo presento un reclamo ante una entidad pública, obviamente no va a intervenir INDECOPI para empezar, no va a haber esa multa, ya no interviene INDECOPI. Ya. Ahí, de acuerdo a la norma, el que interviene es la Contraloría General de la República. En este caso, el órgano de control, ¿cierto?, asignado a esa institución es el que tiene que velar por el cumplimiento e implementación del sistema de reclamos. Entonces, es la Contraloría la que se va a encargar de supervisar el cumplimiento de todas estas normas referidas a reclamos de ciudadanos contra entidades públicas, estimada Sandra. Ahora, eso podría generar no multas, sino hablamos de responsabilidad de los funcionarios, de los administrados encargados de ese tema de administrar el libro de reclamaciones. O sea, una entidad que no administra, un funcionario que tiene la función de poder implementar, no lo hace, ya genera responsabilidad de ese administrado, pero ya estamos hablando de una responsabilidad administrativa y ahí tiene que estar presente la Contraloría. Entonces, la consecuencia es muy diferente. En ese caso, ¿qué responsabilidades se llegarían a presentar?
Como digo, la responsabilidad puede significar que se denuncia a ese funcionario, ¿de acuerdo? Que no atiende, no cumple con implementar el libro de reclamaciones, entonces yo denuncio y eso le puede generar un procedimiento disciplinario que puede acabar una sanción que podría ser pues una amonestación según la gravedad, puede ser la suspensión hasta la separación, ¿no?, de la institución. Sin perjuicio si por ahí al ciudadano le causó daños, el ciudadano también además podría acudir al Poder Judicial denunciando por daños y perjuicios, ¿no? Se habría una responsabilidad adicional económica que afecta al ciudadano. Entonces, ahí podría haber una afectación terrible al ciudadano, pero también a esos funcionarios. Por lo tanto, las entidades públicas también tienen que capacitarse, ¿no?, en el tema de reclamos, porque eso genera responsabilidad. Y una pregunta curiosa, ¿se puede reclamar Indecopi? Muy buena pregunta. ¿Y quién supervisa al supervisor? Algo así, ¿no? Ajá, ¿quién supervisa al supervisor? Bien, claro que sí. Bueno, yo trabajé en Indecopi, le tengo mucho cariño y efectivamente Indecopi tiene su libro de reclamación. O sea, si uno va a Indecopi como privado y dice Indecopi, tal empresa no me quiere atender, me está discriminando y Indecopi no te hace caso, igual, señor Indecopi, su libro de reclamaciones, si tú te vas acá en San Borja, tiene su libro de reclamación físico y virtual. Así que no hay problema, Indecopi también tiene a una persona que se encarga de atender sus propios reclamos, ¿no? Así es, o sea, nadie está liberado, nadie se salva. Pero sí hay que reconocer, Sandra, que falta mucho de educación todavía, sobre todo en reclamos en el sector público. Sería bueno promover más talleres de repente, no solo a los funcionarios del Estado, sino también a los ciudadanos que necesitan información, porque así como hemos avanzado mucho en reclamos en el sector privado, necesitamos también ese salto en el sector público, ¿no? O sea, los ciudadanos desconocen en qué casos pueden acudir a un libro de reclamaciones de una entidad pública, ¿no? Entonces sí, amerita digamos, de repente en otra entrevista vamos a conversar más de ese tema. Sobre Indecopi como tal, como entidad. Y bueno, entrando a una pregunta reflexiva de cierta manera y de parte, de la audiencia, ¿vale la pena como consumidor reclamar? Bien, muchas gracias, Sandra. Yo diría que sí. Yo a mí me gusta mucho enseñar en la universidad y la verdad es que siempre le digo a mis alumnos que se forman también como empresarios que el reclamo es un regalo en realidad, porque el reclamo, imagínate un usuario que presenta su reclamo, pide libre de reclamaciones. El empresario debería tener una actitud proactiva, muy optimista y ver como una oportunidad de mejora en sus procesos internos, porque se da cuenta que piensa el consumidor, que está fallando y corrige inmediatamente. Y segundo, que es una oportunidad para fidelizar al cliente, ¿no? Bueno, cuando yo, no sé, una vez presenté un reclamo en el libro de reclamaciones de una empresa de aviación, me trataron muy bien, ¿no? Porque mi maleta había sido dañada en un viaje fuera del país y efectivamente me atendieron muy bien, me dieron opciones, pero fue la forma como reaccionaron y también inmediatamente que dije, yo sigo apostando por esa empresa, ¿no? Entonces fideliza más al cliente, eso deben tener claro los empresarios, que atender adecuadamente un reclamo fideliza al cliente y sigues teniendo más clientes, eso es importante. Entonces, y además que mejoras tus procesos porque adoptas medidas correctivas, que es importante, ¿no? Y por otro lado, Sandra, por parte del ciudadano es importante porque hace un momento hablábamos de que uno puede prestar reclamos por 1 millón o por 10 soles, pero a veces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada, pues no tengo tiempo, ¿no? Pero hay canales, uno puede prestar un reclamo ante Indecopi virtualmente, no cuesta nada, y Indecopi va a promover una conciliación. Muchas empresas reaccionan por esa solicitud de reclamo ante Indecopi virtualmente, entonces ayuda mucho a corregir. ¿Ya? Yo cuando hago reclamos ayuda mucho a las empresas a corregirse, ¿no? Porque sabe que hay un ciudadano que conoce sus derechos y que puede escalar más el tema, entonces reacciona. Nos gustaría que reaccionen inmediato cuando hago un reclamo directamente, a veces no hacen caso, tengo que ir a Indecopi todavía, entonces tenemos que hacer todo eso para que las empresas reaccionen. Recuerda que el desarrollo económico del país, Sandra, depende de todos. Y la verdad que los empresarios tienen que generarse en hacer mejor empresas más responsables, ética, es importante la ética porque si una empresa tiene una cultura ética, atiende bien frente a los reclamos, se preocupa por sus clientes, más allá de tener un cliente fidelizado, hay un propósito, ¿no? Y hay que ser empresa con propósito, y cuando una empresa, yo he visto, cuando una empresa trabaja con un propósito, hay ética, se vive la ética en la empresa, pues no hay problema con los reclamos, ni existen los reclamos. Y si existe por ahí, pues nadie es perfecto, gestionan inmediatamente, reaccionan inmediatamente, ¿no? Entonces, no esperan el día 15 para reclamar, para atender el reclamo, inmediatamente, si es posible, el mismo día llaman al cliente, se disculpan, y si es muy complejo el caso, le piden unos días para analizar y resolver, pero
es la respuesta que tiene que tener la empresa, ¿no? Entonces, es importante reclamar, Sandra. Tenemos que empezar a reclamar más, ¿de acuerdo? No solo contra empresas, sino también contra el Estado, para mejorar todos los procesos. ¿Quién se beneficia? Todos. Mejores productos, mejores Nosotros servicios. nos beneficiamos tanto como consumidores, empresarios, inclusive dentro de las entidades públicas. Así que ya saben, reclamar es un derecho. Y bueno, este ha sido lamentablemente el final del episodio de este cuarto episodio de Voces en la Gestión Pública. Y bueno, agradezco mucho a Manuel Prieto por haber tenido de invitado. Ha sido un tema muy interesante y sobre todo ir por más, ¿no? Ver qué más nos puede dar este tema de Indecopy. Y bueno, agradezco mucho su presencia y bueno, darle un pequeño como que... Sí, bueno, Sandra, muchas gracias, ¿no? Y a Voces en la Gestión Pública los felicito, ¿verdad? Por esta iniciativa que tienen de divulgar estos temas. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Creo que ustedes están demostrando un compromiso, una responsabilidad social que es valiosísima, porque están formando, educando a la población, que es lo más valioso, en la exigencia de los derechos, pero también en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y obligaciones. Así que a conocer nuestros derechos y a reclamar, no hay que olvidar, y a crecer y a mejorar los procesos en las empresas y en las instituciones. Muchas gracias por el tiempo, Sandra, y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Nos vemos, gracias. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden darle like, comentar cualquier tema que tengan ahí en la mente y sobre todo seguirnos. Conmigo será hasta la próxima semana.